En esta ocasión vamos a presentar nuestro trabajo final del curso de dinámica del ser número 1 de la sección 654. No sin antes darle las gracias por todo lo enseñado durante el ciclo Sensei. Esperamos que este trabajo sea de su agrado. Los objetivos para este trabajo final son determinar las utilidades que tiene el mecanismo trabajado, aplicar los conocimientos adquiridos en la clase dinámica para determinar el funcionamiento del mecanismo en cada caso, construir y visualizar el funcionamiento del mecanismo en el programa SolidWorks. Aparte, para el alcance de este mecanismo necesitamos calcular la velocidad angular, la aceleración angular, la velocidad tangencial, la aceleración tangencial, la longitud de las barras, las fuerzas normales y tangenciales y realizar la simulación del mecanismo. Ok, ¿qué son los mecanismos? Los mecanismos son elementos que están destinados a transmitir y o transformar fuerzas y o movimientos desde un elemento motriz a un elemento conducido y tienen la finalidad de facilitar al ser humano realizar determinados trabajos con menos esfuerzo y mayor comodidad. Nuestro mecanismo, el cual corresponde al mecanismo directriz de Chebyshev, rectilíneo de 4 elementos articulados, que se muestra con el número 652 en el libro de mecanismos en la técnica moderna del profesor Artobolevsky, corresponde, según el criterio de estructura, a un mecanismo de barras, ya que corresponde a un conjunto de barras unidas mediante pares cinemáticos que presentan como principales funciones la conservación de movimiento y la multiplicación de fuerzas, siendo específicamente del tipo cuadrilátero articulado, dado que representa un conjunto de 4 barras mediante articulaciones. Luego verificamos la desigualdad propuesta en la ley de Grashof, que nos dice S más L menor de P más Q. Esta desigualdad S corresponde al componente con la magnitud más corta y L al componente con la magnitud más larga. Por su parte, P y Q representan las longitudes de los elementos restantes, donde para nuestro mecanismo S es la longitud del componente más corto, el cual corresponde a la barra AB, L longitud del componente más largo, el cual corresponde a la barra CD, P y Q longitud de los elementos restantes correspondientes a la barra BC y CE. Esto se tiene que AB más 2.17 AB es menor que 2.17 AB más 2.17 AB. Esto nos da que 3.17 AB es menor que 4.34 AB. Dado que nuestro mecanismo cumple la desigualdad, podemos verificar que ésta presentará un movimiento continuo. Esta medida podrá calificarse como del tipo 1 de Grashof, lo cual le dará característica de presentar dos pares con rotación y otros dos restantes de oscilación entre dos posiciones límites. Cabe indicar que existen tres subtipos con comportamientos diferentes de la calificación tipo 1 Grashof, los cuales son cuadrilátero de doble manivela, cuadrilátero de doble balancín y cuadrilátero manivela balancín, el cual es el subtipo de nuestro mecanismo. El material del mecanismo. El material que hemos utilizado para nuestro mecanismo es el acero ASTM A36, cuya densidad es 7850 kg por metro cúbico. Su módulo de elasticidad es 2 E a la 11 N por metro cúbico. Su límite elástico o esfuerzo de fluencia es 2.5 por 10 a las 8 N sobre metro cúbico. Su resistencia a la tracción es 4 por 10 a la 8 N por metro cuadrado. Su relación de Poisson es 0.26. Su módulo de corte 7.93 E a la 10 N por metro cuadrado. Utilidades. En el contexto de que este trabajo lo hemos clasificado como un mecanismo Grashof tipo 1 cuadrilátero articulado, el mecanismo de Chebyshev, al igual que el mecanismo de Grashof, propone un cuadrilátero articulado que está formado por 4 varillas de distinta longitud, unidas por sus extremos. Suele tener un segmento fijo, el bastidor, y el resto de las varillas son móviles. Se utiliza para transformar un movimiento de rotación en otro de vaivén, y al contrario. Bueno, mi nombre es Brando Libayu Bustamante Tocto y a continuación procederé a detallar el cálculo de velocidades y aceleraciones de centro de masa
para el caso número 1, el cual considera una posición de 37 grados de la barra BA con respecto a la horizontal, y también se establece una condición, la cual sería que la velocidad angular de la barra AB, la velocidad angular 1, es de 5 radianes por segundo, y que su aceleración, o que esta velocidad es constante, por lo cual su aceleración es 0. Entonces iniciamos el análisis o la descripción teniendo en consideración que la barra AB se encuentra en rotación pura, por lo cual la ecuación a usarse será aquella proporcionada por el movimiento circular. Entonces hallaremos la velocidad en el punto B, que nos servirá para el cálculo de la velocidad en el punto C en la siguiente ecuación, y también hallaremos el cálculo de la velocidad del centro de masa, que es el objetivo principal en este informe o trabajo de investigación. Entonces la velocidad en el punto B será calculada mediante la ecuación velocidad en el punto B es igual a la velocidad angular de la barra AB por el vector posición de la barra B, o sea del punto B con respecto a este vector posición. Se calculará teniendo en consideración que la barra BA se encuentra 37 grados inclinada con respecto al eje horizontal, y que su longitud es de 0,5 metros, por lo cual el vector posición sería de B con respecto de A sería menos 0,4i más 0,3j, y del centro de masa sería la mitad, o sea menos 0,2i más 0,15j. Reemplazando en la ecuación descrita, obtendríamos el valor de la velocidad en el punto B, la cual es menos 1,5i menos 2j. Luego hallamos el módulo y luego procedemos a calcular la velocidad del centro de masa de esta barra, de la barra AB, que se encuentra en rotación pura, la cual sería la velocidad angular, que definimos que era 5k y en sentido antihorario, por lo cual es positiva, entonces sería 5k positivo por menos 0,2i más 0,15j, que es el vector posición del centro de masa con respecto al punto A. El valor obtenido es menos 0,75i menos 1j, y con esto procedemos a calcular el módulo de la velocidad del centro de masa para la barra AB. Conocida la velocidad en el centro de masa de la barra AB, se procede a realizar el cálculo de la aceleración. Para esto tendremos en consideración que, como se mencionó anteriormente, esta se mantenía constante, por lo cual no presentará una aceleración tangencial, sino será netamente centrípeta. Entonces la ecuación se reduce a la que se demuestra en la presentación. Esto es, la aceleración en el punto B va a ser menos la velocidad angular de la barra elevado al cuadrado por el vector posición de B con respecto de A. Entonces, como ya conocemos, fue parte de la condición inicial que la velocidad de la barra AB sea 5, y ya determinamos el vector posición, podemos determinar con facilidad la aceleración en el punto B, la cual es 10i menos 7,5j, al igual su módulo. Entonces también podríamos determinar la aceleración del punto, del centro de masa de la barra AB, la cual sería igualmente la velocidad angular de la barra elevada al cuadrado con un nuevo vector posición, porque en esta oportunidad se analiza con respecto al centro de masa. Entonces, por eso es que cambia la aceleración, y el nuevo valor obtenido es de 5i menos 3,75j. Igualmente hallamos su módulo o magnitud, y con eso tendríamos ya listos la velocidad y aceleración del centro de gravedad para la barra AB. Luego procedemos a efectuar el análisis para las barras restantes, las dos barras restantes, que son la barra BC y la barra CD, por lo cual primero debemos determinar el vector posición tanto del punto C con respecto al punto B, como el subcentro de gravedad de la barra BC con respecto al punto B, y de igual manera con el análisis con la barra CD. Entonces, conocido ya los vectores de posición para ambas barras, y también sus vectores de posición tanto de los puntos C con respecto a B y con respecto a D y de sus centros de gravedad, procedemos a efectuar o analizar cuáles técnicas me podrían facilitar conocer la velocidad de sus centros de masa respectivamente. Y con eso tendremos a tener en cuenta que la barra BC se encuentra ya no en rotación pura, sino en rotación más traslación. Entonces la técnica más efectiva para este tipo de casos sería la otorgada por la cinemática de cuerpos rígidos.
Entonces esta me va a facilitar una ecuación que es la velocidad en el punto C es igual a la velocidad en el punto B más la velocidad angular de la barra BC por el vector posición del punto C con respecto al punto B. Pero ahí aparece una nueva variable, que es la velocidad angular de la barra. Entonces lo que habría que encontrar es otra ecuación, de tal manera que me permita dar solución a ambas incógnitas. Entonces surge la idea de que la barra CD, al estar en rotación pura, al igual que con la barra B, usaremos la ecuación otorgada por el movimiento circular. Entonces la velocidad en el punto C sería la velocidad angular de la barra por el vector posición de C con respecto a B. Con eso tendríamos, efectuando una igualdad entre ambas velocidades en el punto C, que tendríamos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, pero con dos ecuaciones. Entonces ya se podría dar solución a las incógnitas, con lo cual la velocidad angular del punto 2 o de la barra BC nos da un valor de menos 0.28534. Pero para esto hay que tener en consideración que nosotros con anterioridad habíamos planteado la hipótesis de que la velocidad en el punto CB, la velocidad angular me refiero, era en sentido antihorario. Pero al salirnos negativo, esta hipótesis queda desechada o no válida, y lo que se plantea ahora es que esta velocidad angular es en sentido antihorario. Como se había mencionado, la conclusión a la que se llega es que la velocidad angular del punto, de la barra BC era en sentido horario. Entonces la hipótesis quedaba desechada. Ahora procedemos a determinar, evidenciamos que la velocidad angular de la barra 3, en este caso sería la barra CD, es 2.36145. Esta sí me sale positiva, entonces la hipótesis era válida. Esta también se suponía que era en sentido antihorario, y con el valor positivo obtenido se justifica. Con eso ya procedemos a reemplazar en las ecuaciones iniciales y obtenemos las velocidades en el punto C. Podemos también determinar la magnitud aplicando Pitágoras básicamente. Luego hallamos la velocidad del centro de masa de la barra 2 o la barra BC, aplicando obviamente la ecuación de cinemática de cuerpos rígidos, que nos otorga un valor de menos 1,39054i menos 2,109459j. Podemos determinar su magnitud o módulo mediante Pitágoras, y igualmente podemos determinar la velocidad de la barra 3, la velocidad del centro de masa, que es lo que nos interesa, de la barra 3 o barra CD, aplicando la ecuación de movimiento circular, que sería la velocidad angular, que ya la conocemos y que se justificó que era en sentido antihorario, por el vector posición, que también fue determinado, y el valor obtenido sería menos 0,64054i menos 1,10946j. Determinamos también su magnitud o módulo mediante Pitágoras. Luego podemos, se procede a calcular las aceleraciones de igualmente su centro de masa, que es lo que nos interesa. Y igualmente el análisis es similar. Entonces la barra BC se encuentra en traslación más rotación, aplicamos la cinemática de cuerpos rígidos, y la barra CD en rotación pura, la cinemática del movimiento circular. Obtenemos dos ecuaciones que nos permiten igualarlas, ya que comparten la aceleración en el punto C. Con eso hacemos los cálculos correspondientes, y el resultado que nos ofrece este sistema de ecuaciones es que la aceleración angular de la barra 3 o la barra CD es menos 0,10824 radianes por segundo al cuadrado, lo que, al igual que en el caso anterior, implicaba que previamente se había supuesto que esta aceleración, en sí se supuso que ambas aceleraciones eran antihorarias, pero al obtener en la aceleración un valor negativo para lo que sería la barra CD, esto indica que nuestra hipótesis no era válida, y que el sentido de giro de la aceleración angular para la barra CD era horario. Entonces
Luego tenemos la aceleración angular de la barra 2, que es de la barra BC, y esta sí me salió positivo y confirma mi hipótesis. Ya conocidas estas variables o incógnitas en su momento, podemos reemplazarlas en las ecuaciones iniciales y obtener la aceleración en el punto C, que nos da un valor de 5,29857 i menos 2,92651 j. Con los valores de las aceleraciones angulares tanto para la barra BC y CD ya conocidos o determinados, podemos aplicar o reemplazar en las ecuaciones correspondientes para determinar las aceleraciones de los centros de gravedad. Para la barra BC se reemplazará en la ecuación de las otorgada por la cinemática de cuerpos rígidos, como se trabajó en un inicio, y el valor obtenido sería 7,64929i menos 5,21176j. Igualmente se puede determinar su módulo mediante Pitágoras, y para la barra 3, o bueno, la barra CD, se reemplaza la aceleración obtenida, que en este caso es la aceleración del punto 3, en la ecuación del movimiento circular. Entonces sería el valor obtenido mediante reemplazo, sería 2,64929i y menos 1,46176j. Igualmente determinamos su magnitud. Con esto ya tendríamos el valor tal como se muestra en el recuadro, a modo de resumen, de todas las velocidades y aceleraciones de los centros de masas de las distintas barras, que fueron 3, AB, BC y CD, o 1, 2 y 3. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre los cálculos en nuestro segundo caso, en el cual partimos de una posición con un ángulo de 53 grados y una velocidad angular de 5 radianes por segundo. Aquí nosotros habíamos, después de realizar el procedimiento similar al del caso 1, una velocidad en B de 2.5 metros por segundo y la velocidad en el centro de masa de esta barra de 1.25 metros por segundo. Posteriormente, cuando realizamos el cálculo en C, obtuvimos dos ecuaciones de las cuales pudimos encontrar la velocidad angular 2 y 3. La 2 nos salió negativa, lo cual significa que el hecho de que nosotros hayamos asumido un movimiento antihorario era incorrecto. Su movimiento es horario con una magnitud de 0.64 radianes por segundo. La otra velocidad angular que hallamos tiene un valor de 2.29 radianes por segundo. Posteriormente pudimos hallar la velocidad en BC, que tiene un valor de 2.68 metros por segundo. De igual manera encontramos la velocidad en los centros de masa de dos barras, en las cuales uno tenía el valor de 2.47 metros por segundo y la otra barra tenía en su centro de masa el valor de 1.24 metros por segundo. Para el cálculo de las aceleraciones, el procedimiento también es muy similar al del caso 1. Primero hallamos la aceleración en B para poder hallarla de su centro de masa, que nos da como resultado 6.25 metros por segundo al cuadrado. Seguidamente hallamos la aceleración en C, en la cual obtenemos dos ecuaciones y podemos hallar la aceleración angular 2 y 3 con valores de 2.91 y 5.81 radianes por segundo al cuadrado respectivamente. Posteriormente hallamos la aceleración en C para luego hallar la aceleración en su centro de masa, que nos da como resultado 9.45 metros por segundo al cuadrado, y de igual manera la aceleración en el otro centro de masa, que nos da un valor de 3.26 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tal? Mi nombre es Julián Pajares y le voy a hablar sobre el cálculo dinámico de la barra B con un ángulo de 37, que es el primer caso, con una velocidad angular de 5 radianes por segundo. Teniendo esto en cuenta, debemos hallar el volumen, que es la longitud por las dimensiones. La longitud de nuestra barra es 0.50. Por norma vendría a ser por 0.02 por 0.05, y eso nos daría el volumen. Después de esto debemos multiplicarlo por la densidad, que es 7850. De eso tendremos la masa. Ya teniendo la masa, podemos hacer los cálculos respectivos de las aceleraciones tangenciales y de las aceleraciones normales. Teniendo eso, ya podemos pasar a resolver la inercia.
hallamos la inercia y pasamos a proceder a resolver los momentos por el teorema de Euler. Después, por el teorema de Newton, pasamos a hallar las fuerzas tangenciales, así como las fuerzas normales. Le voy a hablar sobre el cálculo dinámico de la barra BC. Es una barra que tiene traslación más rotación. Para esta barra, nuestra velocidad angular, aceleración angular es de 6.047. Para este método debes hallar también el volumen, multiplicarlo por la densidad y así hallar la masa, hallar su momento su inercia de la barra. Después acá debemos efectuar con momentos y efectos en el punto B y en el punto C. Y así pudiendo hallar las fuerzas normales en C y en B. Y de esta manera poderlas hallar las demás resto de barras. Tener en cuenta que la aceleración y la velocidad angular que hemos tomado acá es vectorial de la primera parte, para así facilitar un poco más el desarrollo. Pasamos al cálculo dinámico en la barra de C. Como es una nueva longitud, tenemos que hallar de nuevo una nueva masa. Entonces, siguiendo el procedimiento anteriormente mencionado, hallamos la masa, que es el volumen por la densidad. Ya la densidad es establecida por la norma, que es 7850. Cabe recalcar que esta aceleración y esta velocidad ya fueron halladas anteriormente en la primera etapa de nuestro trabajo de investigación. Teniendo esto en cuenta, podemos hallar las aceleraciones tangenciales y las aceleraciones normales. Y hallando esto, pasamos a hallar la inercia de este bloque CD, o esta barra CD. Ya teniendo todos estos cálculos ya hechos, pasamos a hallar los momentos con el teorema de Euler. Y después, con el teorema de Newton, pasamos a hallar las fuerzas tangenciales y las fuerzas normales. Cálculo dinámico del instante 53 para la barra AB. Tenemos datos iniciales: aceleración 0, velocidad angular 5, masa de la barra AB 3,925 kilogramos, el radio respecto al centro de la barra AB 0,25 metros, y la aceleración tangencial respecto al centro de la barra AB 0 metros por segundo al cuadrado. Aceleración normal respecto al centro de la barra AB 6,25 metros por segundo al cuadrado. Tenemos el momento de inercia, sería el 0,3271 kilogramos por metro cuadrado. La sumatoria en el momento del punto A tendrá como resultado B tangencial igual a 11,5744 newtons. Y para la sumatoria de fuerzas tangenciales tendremos A tangencial menos 11,5744 newtons. Y finalmente, la sumatoria de fuerzas normales tendría como resultado A normal menos B normal igual a menos 6,18827 newtons. Cálculo dinámico instante para el ángulo 46 barra BC. Datos iniciales: aceleración en la barra CD 5,80734 radianes segundos. La masa de la barra CD 8,51725 kilogramos. El radio de la barra CD hasta su centro 0,5425. Análisis de la barra AB. Su velocidad es 0,01085 metros cúbicos. Y la masa de la barra BC en total 8,51725 kilogramos. La sumatoria de momentos de B en causas igual a la sumatoria de B por el punto B en efectos sería igual a Cn igual a 5,3683 newtons. Y la sumatoria de los momentos para el punto C en causas igual a la sumatoria de los momentos en C efectos sería Bn igual a 11,795 newtons. Cálculo dinámico instante 37 para la barra CD.
sus datos iniciales: la aceleración 2,20592 radianes segundos al cuadrado, velocidad angular 2,2924 radianes por segundo, la masa de la barra CD 8,51725 kilogramos, y el radio de la barra respecto al centro 0,5425. Su aceleración tangencial del centro de la barra CD es 1,5775 metros sobre segundos al cuadrado. Su aceleración normal sobre el centro de la masa de la barra CD es igual a 2,8499 metros sobre segundos al cuadrado. Su momento de inercia dd es 3,34224 kilogramos por metro cuadrado. La sumatoria en el momento de S es igual a C tangencial 26,4515 newton, y la sumatoria en la fuerza tangencial es igual a T tangencial menos 26,7827 newton. Y por último, la sumatoria de fuerzas normales tenemos que es D normal menos C normal igual a menos 25,9588 newtons. Eso sería todo. En la presente diapositiva se muestra un resumen de las velocidades y aceleraciones de los centros de masa de las distintas barras, así como también sus velocidades angulares y aceleraciones angulares. Aquí podemos observar toda la tabla de las fuerzas normales y tangenciales en cada punto exactamente de las barras. En esta parte de la presentación podemos visualizar los resultados obtenidos de forma resumida sobre las velocidades y velocidades angulares del caso 2. De igual manera, aquí solo que está sobre las aceleraciones y las aceleraciones angulares. Aquí podemos observar la segunda tabla de los resultados en el segundo caso con el ángulo de 53 grados y con la velocidad angular de 5. Son todas las fuerzas normales y todas las tangenciales encontradas para el segundo caso. Aquí tenemos la simulación de nuestro mecanismo, que cumple con todas las especificaciones. La barra BC es igual a la DC e igual a la CE y miden 2.17 veces la barra AB. Y la distancia entre A y D es 2.83 veces la barra AB. Para la simulación de nuestro mecanismo empleamos el programa SolidWorks, en el cual realizamos por partes cada barra y posteriormente realizamos el ensamblaje. Le agregamos una velocidad angular inicial de 5 radianes por segundo y, como se muestra en la presentación, este fue el resultado de la simulación. Finalmente pasaremos a las conclusiones, en donde podemos decir que en los distintos puntos de la barra, que las fuerzas normales pueden variar dependiendo del ángulo. Así como las fuerzas normales pueden variar, así también pueden variar las fuerzas tangenciales dependiendo del ángulo. Y el tercer punto es que este mecanismo puede servir mucho en la mecatrónica o en diferentes áreas.